versículos 6 al 12. Hechos 25, versos 6 al 12. Leemos. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió de Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y le dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy. Es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien lo sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Oramos. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos diste. Señor, gracias te damos porque nuevamente el sol ha salido sobre nuestras cabezas. Señor, primeramente te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario. Y, Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Que sea tu gracia derramada sobre mi vida, Señor. Y pueda entrar en los corazones de mis hermanos, Señor, para que podamos aprender más de ti. Señor, amamos tu ley y la obedecemos. Ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos y en todo este camino que recorremos por un poco de tiempo. Gracias, Padre, te damos en nombre de Cristo Jesús. A ti oramos. Amén y amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Pablo se encuentra como prisionero en Roma. Si usted ha leído o viene siguiendo el libro de los Hechos, él está prisionero. ¿Por qué? ¿Porque él ha robado? ¿Porque él ha hecho algo malo? No, él está preso debido a la fidelidad que él tiene con Jesucristo, por Jesucristo. Él había evangelizado a los perdidos, confrontado valientemente a las falsas religiones. Él había fundado iglesias. Él ha discipulado a hombres fieles para la tarea de extender el evangelio. Pero esto no solamente tuvo buenos frutos, sino que ha agitado una ola de odio, ha agitado una ola de oposición. ¿Por quién? Por parte de los enemigos del evangelio. Y esto es algo común en esa época, mi hermano, y eso no ha cambiado. También es algo en esta época. Creo que hoy en día las tinieblas han avanzado y por ahí es algo muy chocante el hablar del Evangelio. Hablar el Evangelio ya relativamente en muchos lugares ha dejado de ser algo importante. Y cuando hablo de muchos lugares, hablo también de muchas iglesias. Se ha transgiversado el punto, se ha ido de la boca de los pastores, se ha ido de la boca de las personas. Pero Pablo, después de su conversión, él mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban allí en Damasco, demostrando que Jesucristo era el Cristo. ¿Y qué hicieron los judíos? Ellos resolvieron matarle. Ellos buscaban la manera. Esto lo fuimos viendo en el capítulo 9:23 de Hechos. A parecer que cualquier lugar donde iba Pablo, él enfrentaba hostilidad, él enfrentaba oposición y enfrentaba persecución.
las acusaciones que le hacían a Pablo eran falsas, como sabemos, eran falsas. Pero tan mal le hicieron que no pudieron lograr que matasen a Pablo, pero sí pudieron lograr que lo arresten. En los años siguientes el apóstol permaneció prisionero. Vimos que Pablo estuvo prisionero primeramente en Jerusalén, después en Cesarea y por último va a estar prisionero en Roma. Pero en sí él está prisionero, está privado de su libertad. Pablo se defendió desde la grada en la fortaleza Antonia, recuerdan Hechos 21 al 37, 21, 37 y 22, 21. Sin embargo, no pudieron condenarlo de ningún delito. Él está preso, pero no hay delito en él. Al enterarse que hubo una conspiración, iba a haber una conspiración en contra de Pablo, decidieron enviarlo a Cesarea. Él quería matarlo y decidieron enviarlo allí. Allí fue sometido también nuevamente a juicio por el gobernador Félix. Y una vez más, fue exonerado. Pero aún seguía en prisión. Félix no rindió ningún veredicto, sino que mantuvo prisionero al apóstol Pablo. Pablo inocente, Pablo prisionero. Durante 2 años estuvo allí prisionero, durante el mandato del gobernador Félix. Pero el texto que vamos a ver hoy, que nos toca, registra la cuarta defensa de Pablo ante no Félix, sino Festo, sucesor de Félix como gobernador. El mandato de Félix había terminado allí en Cesarea. Los judíos enviaron una delegación a Roma para protestar en contra de Félix ante el emperador. En esa época era Nerón. Nerón ordenó el regreso de este gobernador, sacó a Félix y puso en el puesto de ese hombre a Festo. Festo llega pronto a Judea para reemplazar a Félix. Estoy hablando para poder entrar en contexto de lo que vamos a hablar. ¿Quién había sido esclavo? Festo era un miembro de la nobleza romana. Se conoce muy poco de él. Él murió aproximadamente 2 años después de asumir el cargo. Duró muy poco. El historiador Josefo del siglo I lo describe como el mejor predecesor, ¿sí es así? Predecesor de Félix. Era mejor que Félix. Y también mejor que lo iba a seguir, Albino. Y era un dirigente muy capaz. Era un hombre que se podía hablar, podríamos decir. No era como Félix, no era como Albino el que iba a seguir después de él. Pero a diferencia de esto, Félix no solía posponer los asuntos así como, Festo no solía proponer los asuntos así como Félix. Así que él, cuando tomó el cargo, él actuó rápidamente al enterarse de la situación. 3 días después de su llegada, subió a Judea, a Cesarea y a Jerusalén. Lo primero que fue él, lo que hizo es juntarse con los judíos. Él se juntó allí con los líderes, con el sumo sacerdote, con los líderes de la región en esa época, en el concilio. Él quería mediar, él sabía que él tenía que estar bien con ellos, porque ellos fueron los que sacaron a Félix de su lugar. Entonces él quería mediar, quería organizar, quería traer la paz a Judea y mantenerla por un tiempo. Entonces una de las primeras cosas que los principales sacerdotes le dijeron cuando él llegó allá revivieron las acusaciones contra Pablo. Él llegó ahí a hablar con ellos y ellos le tocaron el tema de Pablo. Sin embargo, a él no lo iban a engañar muy fácilmente ante esta oposición, pero Festo le responde a estas personas. Él le dice, con cautela, le responde que si ellos quieren decir algo en contra de Pablo, que vengan a donde estaba
Festo en ese lugar. O sea, él no lo iba a sacar de Jerusalén. Los judíos querían que vuelva a Jerusalén y él no quería. Ahí entramos en nuestro verso número 6. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo ordenaron los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones que no podían probar. Festo fue de Jerusalén a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a llamar a Pablo, que estaba allí preso. Cuando el acusado llegó, cuando Pablo llegó allí, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones. Sabemos que esas acusaciones que pensaban que ellos decían eran mentiras. Se reunieron alrededor de Pablo como una manada de lobos. Gente enfurecida por alguien que no le había hecho nada. Las acusaciones que llevaron eran las mismas que hacían contra Félix hace muchos años atrás. Esas acusaciones eran sin fundamento, no tenían posibilidades de convencer a este gobernador Festo. Así que entonces Pablo va a hablar allí, él se va a defender. Y en el verso 8 Pablo dice en su defensa: no he cometido ningún delito, dice Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo le responde: ante el tribunal de César estoy, es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también ustedes muy bien lo saben. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no me rehúso a morir. Pero si ninguna de estas cosas de esto me acusan es verdad, nadie puede entregarme ello. Pablo era ciudadano romano y falsamente era acusado, como veníamos diciendo. Él era inocente, sin duda, él lo era, estaba preso. Liberarlo sería oponerse a los líderes judíos. Pero Festo sabía que él era inocente. Entonces Festo le hace una pregunta a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén? ¿Por qué no vamos allá? Y allá vas a ser juzgado, pero vas a ser juzgado como un romano. Para Festo sería, como podríamos decir, algo bueno. Entonces él estaría bien con los judíos y no quedaría mal ante Pablo, podríamos decir. Pero a los miembros del concilio no le importaba el juicio. A estos judíos no le importaba el juicio. Nunca tuvieron la intención que hubiera uno. Ellos planeaban matar a Pablo en camino a Jerusalén. Ellos querían que vaya allá para poder sacarse de encima a Pablo. Entonces Pablo rechaza de inmediato esa idea de ir a Jerusalén. Él le dice: ante el tribunal de César estoy. Él era ciudadano romano, él conocía sus derechos. Allí es donde iba a ser juzgado. No había ningún motivo para ir a esa ciudad, no había ningún motivo para ir a Jerusalén. Pablo vuelve a afirmar su inocencia. A los judíos no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada a ellos. Ellos no habían presentado evidencia. Pablo le dice a Festo: tú lo sabes muy bien. Ustedes lo saben. Soy inocente. Esto iba a ser un reproche de Pablo hacia Festo. Un reproche, un llamado a la integridad, un llamado a pensar, porque él era inocente. Entonces, Pablo aclara los motivos, él aclara sus motivos, informándole esto a Festo. Si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, entonces sí quiero morir.
entonces no me rehúso a morir. Entonces soy culpable, dice Pablo. Él no estaba intentando de evadir la justicia, al contrario, él exigió justicia al continuar. Pero si nada, dice Pablo, de estas cosas he hecho, si nada de lo que me acusan yo he hecho, entonces nadie puede entregar. Nadie puede decir nada. Entonces Pablo idea una audaz respuesta o una audaz afirmación. Él dice, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él y con el consejo, le responde, a César has apelado, a César irás. Una vez aceptada esta apelación, Festo se quita de encima del caso y se lo transfiere ¿a quién? Al emperador en ese momento, Nerón. La apelación de Pablo en primer momento parece ser una locura. ¿Por qué? Porque el emperador era Nerón y como sabemos, Nerón era un hombre sanguinario. En esa época era un hombre malo, odiaba a los cristianos. Pero sin embargo, mis hermanos, los primeros años del reinado de Nerón, durante los cuales se llevó a cabo la apelación de Pablo, no estuvieron marcados por la crueldad y la demencia de este hombre. Así que Pablo iba a ir allí a hablar con este hombre. Cuando se anunció que había aceptado la apelación, esto lo puso contento a Pablo. O sea, Pablo está preso y va de vuelta a otro lugar y Pablo está contento. ¿Por qué? Porque el Señor había cumplido su promesa de ir a Roma a poder hablar a los suyos. Pero iba a estar preso. Pero el Señor es fiel. El Señor iba a acomodar todo. Al fin, Él iba a ir a Roma. Saben que buscaba puntos para poder hablar de este pasaje. Y encontré algunos. En el tema de Hechos, en el libro de los Hechos, es muy normal y es muy común cuando predicamos el tema de la hostilidad hacia los cristianos. Usted va a ver a lo largo de los libros mucha hostilidad hacia los que creen en Jesús, hacia los hijos de Dios. Y Jesús lo predijo eso. Jesús lo dijo en Juan 15, 18 al 25. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y hablando de hostilidad, hay una cosa que puedo remarcar y podemos pensar. Todas las religiones, mis hermanos, todas las religiones no cristianas, se oponen de manera abierta y sutil al Evangelio. Se oponen. Así lo manifiesta también el Señor Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Los creyentes deben llevar una vida intachable. Pablo lo hacía. O sea, los judíos no buscaban algo diminuto en Pablo, no buscaba él tenía el pie más largo, no buscaban eso. Ellos buscaban algo que podía destruir su vida. Algo que lo descalificara. Y obviamente ellos buscaban sacarse de encima a Pablo, para matarlo. Ellos buscaban algo así. Por eso la vida de los creyentes, mis hermanos, tiene que ser una vida intachable. No hablo de que no vamos a pecar, sí, pecamos. Lamentablemente tenemos pecados. Pero vivir una vida que no agrada al Señor, vivirla, eso
ya no es así. Bueno, Pablo vivía una vida que agradaba al Señor. Ok, entonces yo vivo una vida que agrada al Señor, entonces todo me va a salir bien. No, no lo sé. No lo sabré. Pero lo único que le puedo decir es que todo ayuda para él. Todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, todas las cosas que nos suceden, sea buenas para nosotros o malas para nosotros, todo nos va a ayudar para bien. Todo el Señor lo usa para crecer, para formarnos. ¿Para qué? Para que dependamos más de Él. Al venir a Cristo, no lo vamos a llamar que venga a Cristo y le vamos a decir, todos tus problemas se solucionarán hoy. No. Lo único que podemos decir, el problema que se solucionará es el problema eterno que tenemos. Es después de esta vida. Ese problema estará solucionado. Lo de hoy, lo del día a día, el Señor nos dará la fuerza para poder seguir y seguir y seguir. Otro punto que pude ver acá es el cegador poder del pecado. A pesar de Pablo haber estado alejado de estas personas por 2 años, él estuvo preso, él estaba preso. Estas personas seguían libres. Ellos seguían odiando a Pablo. Ellos lo querían ver muerto a Pablo. Jesús afirma en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los líderes judíos estaban esclavizados por su odio venenoso contra Pablo. Un hombre inocente, un hombre que los amaba con el amor del Señor, pero que no iban a doblar el brazo de Pablo. Otra verdad, la soberanía de Dios en los asuntos de los humanos. Dios intercede por nosotros, amén. En cada momento, amén. Vemos su providencia de Él todos los días, amén. Dios interviene de manera providencial para proteger a los que le aman, para proteger a los que le sirven. Y vemos la vida de Pablo, como vemos la vida de muchas otras personas. Otra verdad. Y quiero pensar en esta verdad. La relación del creyente con el gobierno. Pablo se sometió al gobierno de buena gana, como buen romano, incluso en el gobierno de Nerón. Pablo respetó todas las leyes, no tuvo falta alguna. Él sabía sus derechos, pero él no infringió ninguna ley terrenal. Romanos 13, 1-5. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quién pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y no tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo siguió estos principios. Él siguió estos principios y tuvo una poderosa influencia en el mundo. Tuvo una poderosa influencia en la vida de las personas que estuvieron con él. Tuvo una poderosa influencia con el gobierno de Nerón y donde estuvo él parado. Nadie
pudo decir otra cosa de Pablo que no sea que él era inocente. Pero Pablo fue influyente. ¿Por qué? Porque él era bueno, porque él era políticamente correcto. No, mi hermano, tú puedes ser influyente igual que Pablo. Podemos ser igual que Pablo de influyente. Solamente tenemos que hacer una cosa. Nos sometemos a la autoridad de Cristo. Solamente. La vida de Cristo es nuestro ejemplo. La vida de Cristo fue el ejemplo de Pablo. Ese tiene que ser nuestro estándar. Amamos a Pablo, todos los hermanos, pero detrás de todo esto hay alguien, y ese es el Señor Jesucristo, a quien debemos someter. Pase lo que pase, haya lo que haya, digan lo que digan, como nuestro hermano Pablo acá está pasando. Está siendo encarcelado injustamente, no importa. Él confía en el Señor y él se somete a la autoridad de Cristo. Sometámonos a la autoridad de Cristo. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que pasaremos. El Señor tiene todo bajo control. Oramos. Señor, te damos gracias por tu verdad, Señor, infinita. Señor, que se ha escrito hace mucho tiempo y tiene valor hasta el día de hoy. Señor, y tendrá valor hasta el fin de los días.